Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, adoramos tu nombre, te glorificamos. Gracias te damos que nos permite poder reunirnos, Señor, con la finalidad de nosotros adorarte como iglesia, como la familia de la fe, Señor. Te pido que habla a nuestros corazones, que tu palabra inerrante y toda suficiente nos deje ver, Señor, el poder con el que tú utilizas para equiparnos a nosotros para la obra del ministerio. Obra conforme a tu gracia y a tu misericordia. Aplica tu palabra a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a poder contemplar, Señor, a Cristo por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la carta a los Efesios, vamos a leer el capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Ya vimos la lectura completa desde el 11 que la hizo nuestra hermana Nancy. Por eso vamos a ahorrarnos el tiempo y a leer solo estos dos versículos bíblicos, los dos últimos, el 15 y el 16 de la carta a los Efesios capítulo 4, dice el texto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vamos a estar hablando de el poder para ser equipado. Hay una película nueva que aún no ha salido al cine, pero que ya ha causado mucho revuelo. Y no es la típica película que todo el mundo estaba esperando, como los Avengers, que todos estábamos en expectativa a ver qué iba a pasar con la próxima entrega, Infinity War y etc. Y sin embargo, no es esto igual, porque esta película nueva de Disney ha causado un gran revuelo, porque Disney se le ha ocurrido cambiar el personaje. Y quienes vieron toda la vida, por ejemplo, a la sirenita Ariel, una jovencita pelirroja, yo me tiré todos los capítulos, porque el que tiene hijos sabe que tiene que tirarse todos los capítulos de todos los muñequitos que los niños ven. De hecho, yo ayer estaba en una casa y escuchaba a la mamá de un niño cantando. Y yo le decía, pero ¿y es que te gusta cantar esas canciones? Todas canciones de niña, no es que él se las pongo al niño y ya me las sé. La sirenita Ariel, que uno acostumbró a verla, de hecho en las películas que había hecho Disney, ahora le ponen un ingrediente distinto. Ustedes saben detrás de qué anda Disney ahora, y colocan a una chica con rasgos distintos. Y nosotros hemos visto dentro de todos los comentarios que aparecen en las redes diciendo los seguidores de este personaje y de estos muñequitos y de esta película, diciendo que este no es un personaje auténtico. Y que como no es un personaje auténtico, por eso le quitaron todos los rasgos que tenía la sirenita que estaban acostumbrados a ver. El personaje no es un personaje auténtico porque es un personaje totalmente diferente al de la historia inicial. Es como que, yo no sé si ustedes recuerdan, que hubo un problema con los plátanos en el gobierno de Hipólito, ¿recuerdan? Y trajeron un plátano que se llamaba, o se llama, pía. Pero no es plátano ni es guineo. Ni es rulo tampoco. Usted no puede decir, no, esto es rulo, no. Esto es guineo tampoco. Esto es plátano tampoco. No es auténtico porque no es nada de lo que nosotros conocemos. Ni es nada de lo que nos quieren vender como tal. Y es algo parecido a esto. Nosotros tenemos ahora, en el texto que nos corresponde para hoy, nosotros tenemos un llamado
que nos hace el apóstol Pablo, y es un llamado a que nosotros seamos auténticos, para que siendo auténticos, basado en las escrituras, nosotros podamos actuar conforme a la verdad. Y la palabra que el apóstol Pablo traduce aquí en este versículo 15 como siguiendo la verdad en amor, lo que quiere decir, o a lo que el apóstol se refiere, es a ser auténtico y a ser verdadero. O sea, cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, sigan la verdad en amor, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, sean auténticos y sean verdaderos. Ser auténtico es algo problemático hoy, porque hoy la gente quiere ser auténtico y los hombres andan vestidos de mujeres y las mujeres, ustedes saben. Pero eso no es ser auténtico, o sea, o no es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Hoy también ser auténtico dentro de los cristianos es que los cristianos puedan venir e implantar cosas nuevas. No, tampoco eso no es ser auténtico. Ser auténtico es que nosotros podamos basarnos en las escrituras, que podamos vivir conforme a las escrituras, que podamos moldear nuestras vidas a las escrituras y que podamos modelar las escrituras a todo el mundo, y de esa forma auténtica o bíblica nosotros podamos dar gloria a nuestro Salvador. Es eso. No debemos ser cristianos y a su vez aparentar que nosotros somos otra cosa y que va a depender de acuerdo al contexto. Yo no sé si ustedes han visto un animalito que suele cambiar de color y que está en una hoja verde y él es verde. ¿Saben cómo se llama? Camaleón. Y bueno, en un buen dominicano, un saltacocote. Sí, un saltacocote. Bien, Vladimir. Pero que está en una hoja verde y tú le pasas por al lado y no lo ves camuflajeado porque él está verde. Pero si tú estás en una hoja, si él está en una hoja seca, también tú no lo vas a distinguir bien porque él está de la forma en la que está el ambiente. Bueno, el cristiano no debe estar de acuerdo a cómo esté el ambiente, sino que el cristiano debe imitar y modelar a Cristo sin importar el contexto, sin importar las circunstancias y sin importar el ambiente. Debe poner, como dice Hebreo, los ojos en Jesús, imitar a Jesús y ser como Cristo. Eso por lo menos debería ser. Y a eso que se está refiriendo el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo habla aquí de ser auténtico, Pablo lo que está diciendo es que el creyente debe vivir como creyente, debe ser genuino y debe vivir como un creyente genuino. Ahora, ¿cómo yo sé cómo debe vivir un creyente genuino? Bueno, yo debo ir a las escrituras y las escrituras me dicen cómo debe vivir un creyente genuino. El creyente genuino no es arrastrado por todo viento de doctrina. Y eso es lo que el apóstol Pablo viene enseñando desde el versículo 11. Nos da primero un grupo de herramientas que Dios le da a la iglesia para la autoedificación de la iglesia, y nos dice que la madurez de ese cristiano no va a permitir que sea arrastrado por cualquier viento de doctrina. A mí me dijo una creyente un día, cuando la iglesia estaba allá en la charla, allá abajo, recuerdan, allá casi frente a la entrada de la casa de Héctor. Sí, más abajo allá de esa marca de refresco. Y me dijo una cristiana que estaba con nosotros, me dijo, a mí me gusta la iglesia de fulana de tal. Y yo le pregunté, ajá, ¿y por qué? Es que se siente chulo. Cuando ella empieza a predicar, empieza a llorar. Y tú como que te sientes como que, ay. Y ella empieza a decirte, cierra los ojos y pon tu corazón donde Dios lo vea. Digo, pues que Dios es ciego. Entonces, ella empezó a decirme y hablarme de características que son propias de las emociones, no características que son propias de las escrituras.
Entonces, eso es un mal enfoque, eso es un mal concepto, eso no es ser un cristiano genuino. El cristiano genuino no va a la iglesia mirando a ver cómo pueda salir emocionalmente de la iglesia, sino que él va a la iglesia viendo cómo la palabra de Dios le impacta y cómo la palabra de Dios le confronta para pasarse toda la semana haciendo lo que dice las escrituras. No es que porque si nosotros fuéramos a buscar y a llenar nuestras emociones, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y de hecho, aquí no hay más cantidad de personas exactamente por eso, porque nosotros no nos basamos en las emociones, sino que nos basamos en la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios o tratamos de enseñar la palabra de Dios sin emocionalismo. Un creyente maduro, dice el apóstol Pablo, que es un creyente que está cimentado sobre la roca. El creyente que no es maduro, el creyente que no es auténtico, anda buscando y hoy quiere que le profeticen, pero mañana quiere que le oren. Y cuando dicen por allí hay una persona que cuando ora, mira, es como cuando uno está buscando un sitio donde venden comida, que le dicen, en tal sitio venden unas alitas, y uno dice, bueno, uno pone en el presupuesto y dice, bueno, el mes que viene hay que ir a probar esas alitas. Pero mira, allí hay una persona que ora y coge todo el mundo para allá para que le oren. Pero mira, allí hay otro y coge todo el mundo para allá para que... Eso no es un cristiano maduro. Yo recuerdo una gente con esa característica en una iglesia en Villa Duarte, que se llenó del poder de Dios porque a veces entendemos que el poder de Dios está en el timbre de voz que yo pueda tener. Que el poder de Dios está en el timbre de voz que yo pueda utilizar cuando yo esté hablando de las escrituras. Si yo digo y hablo de una forma que me quede sin voz y al final estoy ronco y hablando por señas, bueno, Dios estaba ahí había poder de Dios. Y eso no es poder de Dios. Y ese hermano, y ustedes saben que estoy diciendo hermano para ayudarlo, habían varios abanicos en la iglesia. Y los abanicos estaban un poquito, el techo no era muy alto, el techo era un poquito bajito y habían varios abanicos de techo. Y él dice, el poder de Dios llegó aquí ahora. Y él tenía por costumbre de cuando el poder de Dios estaba aquí ahora, él siempre levantaba la mano rápido. Y ese día levantó la mano rápido y la bajó más rápido todavía. Le dieron como 16 puntos. Y después de eso, más nunca volvió el poder de Dios a hacerle levantar la mano. Porque él decía, el poder de Dios está aquí y se quedaba con la mano abajo. Porque eso es emociones. Y nosotros tenemos que entender que las emociones deben acompañarnos en las cosas que nosotros hacemos, pero la razón, las escrituras deben estar por encima de nuestras emociones. Eso no queremos a veces escucharlo, pero es así. El creyente auténtico, nos está diciendo el apóstol Pablo, es aquel que vive conforme a las escrituras. Yo no puedo ser o decir que soy un creyente auténtico y yo no vivir conforme a las escrituras. El creyente auténtico no es el creyente que dice yo oro 12 veces al día y yo ayuno 8 veces a la semana. Son 7 días a la semana, pero un día de más por si acaso inventan un día más. Yo siempre estoy ahí en comunión. Ese no es el creyente auténtico. Ese es un arrogante que está queriendo simular lo que no es. El creyente auténtico es aquel que está rendido y que su vida está rendida a las escrituras. Ese es el creyente auténtico. El creyente que sabe que falla, el creyente que sabe que comete errores, el creyente que sabe todo eso, pero que también sabe que hay perdón y que hay gracia y misericordia al pie de la cruz. Es aquel creyente que dice y hace. Es aquel creyente que su vida habla de su relación con el Señor. Y que sabe que depende del Señor para todo, absolutamente para todo en su diario vivir. Es un creyente que tiene palabra. Y eso es complicado decir eso en República Dominicana. Un creyente que tiene palabra. Porque es como complicado pensar en un creyente genuino que sea un irresponsable, que sea un charlatán, que sea un sinvergüenza y junto con eso que sea cristiano. Es difícil, ¿verdad? Aparecen algunos casos.
algunos casos que son dignos de estudio, pero se lo dejamos al Señor. Pero eso es incompatible, no es compatible con el ser cristiano, el ser irresponsable. Ser cristiano de hecho es el responsable, porque el cristiano de entrada tiene que ser responsable de su vida espiritual. Y debe cuidar su vida espiritual. Y debe velar por su vida espiritual. Y el hombre de Dios debe velar por la vida espiritual suya y por la vida espiritual de su familia. Somos sacerdotes y tenemos un compromiso mayor. Y nos van a pedir cuenta por eso a nosotros. Héctor, ¿qué hiciste? Juan Francisco, ¿qué hiciste? Vladi, ¿qué hiciste? Wilfredo. Los hombres tenemos un compromiso mayor porque tenemos que enseñar las escrituras a nuestras familias y a veces como que olvidamos y obviamos eso y como que estamos tan ocupados y tenemos tantas cosas que hacer que a veces sacrificamos lo más importante y olvidamos que nosotros estamos ahí para nosotros modelarle las escrituras a nuestra familia y también enseñarlo. Ser cristiano auténtico. Una persona auténtica es alguien que es realmente lo que dice ser, es realmente lo que es, no lo que simplemente aparenta o lo que dice, no es lo que es. No es una persona que dice ser una cosa y que aparenta ser otra cosa. ¿Recuerdan al camaleón? De un color en un sitio y de otro color en otro sitio. No, es una persona que como quiera que tú lo tires, esa es esa persona. El cristiano debe ser lo que es, porque hay una dicotomía, o debería haber una dicotomía entre sus palabras y sus acciones. Debería haber una dicotomía, porque lo más importante para el cristiano debería ser vivir como Cristo y para Cristo. Y eso entonces es lo que dice el apóstol Pablo, que lo hace ser un creyente maduro, alguien que no presume ser alguien. Porque el que es una cosa no presume lo que es. El que regularmente presume algo es porque realmente no es eso que presume y lo está presumiendo. Cuando tú eres algo, tú no eres lo que tú presumes. El que es algo no lo presume. Tú eres simplemente quien eres y lo que eres. El evangelio es predicado o debería ser predicado en amor solo por aquellos que viven la sana doctrina y son maduros en su forma de pensar. Esa es la idea que el apóstol Pablo nos está dando. Seguir la verdad en amor. Vivir vidas centradas en Cristo. Esto es parecido o sinónimo. Porque el amor que hemos recibido por el Señor, ese amor debería reflejarse en nosotros. Fíjense que estoy usando mucho la palabra debería, porque a veces lo que vemos es otra cosa. Los demás deben ver en nuestro accionar a Cristo y deben ver en nuestro accionar el amor de Cristo en nosotros. Y los demás deben identificar ese amor. ¿Cómo va a ser? Y no es suficiente con que solamente el Señor sepa que yo lo amo. No, porque el Señor dice que cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, el mundo entonces, ¿qué pasa? Sabe que realmente nosotros somos sus discípulos. El mundo sabe que somos discípulos del Señor cuando nos amamos. Y cuando nos amamos con ese amor, entonces el mundo dice, ah, esos son cristianos. Esos son cristianos. ¿Cómo tú puedes amar a una persona que cada vez que te ve te dice cosas negativas? ¿Cómo es posible? El amor no decide. El amor no lo hace por sentimiento. Nosotros decidimos amar o deberíamos decidir amar. Yo fui una vez, creo que el año pasado, a la casa de un hermano, el pastor de la iglesia. Oye, escuché esto bien. El pastor fue a la casa del hermano y le dice, hermano, yo quiero 2 aguacaticos de esos que están en esa ramita. Lo ideal era que el hermano diga verdad. Corte la rama y llévesela. Eso era lo ideal, ¿verdad?
si me le pone la mano a esa rama, va a haber problema. No se atreva a tocarme esa rama. Coja de los que están arriba en el cojollito. No fue literalmente ahí, pero lo estoy editando. Con una vara que tiene que pesar más de 60 libras. Y ya yo que estoy en modo miji, porque si me ha sido antes, bah. Pero voy donde otro que me lleva a su campo. Parece que yo había predicado y la predicación le había hecho algún efecto. Y dijo, esa me la empato yo. Y me puso a sacar un saco de yautía a mano pelada. Yo duré 3 semanas que no servía. Que yo me ponía la mano en la espalda y yo pensé, perdí la espalda. No sabía que después me dijeron, tienes que beberte unas pastillas. Y duré 2 semanas más tomando pastillas para que se recuperara mi espalda y yo poder recordar que tenía espalda. Pero yo lo amo así a él. Entonces ese es el amor de Dios. Yo lo amo así. Son mis hermanos. Entonces la gente tiene que saber. Y el pastor no debería amarlo a ellos si yo lo amo así. Porque el amor de Dios está en mí. A veces uno dice, caramba, Señor. Señor. Y se te van a explotar las 4. Yo lo amo así. Señor, y son tan malos que un día yo estoy aquí arriba. Los otros días, no estoy hablando de años atrás, los otros días estoy yo aquí arriba. Y sube huyendo y me dice, corre, venga a ver lo que le pasó al carro ahí abajo. Tenía eso el carro, imagínate. Y cuando yo voy, nada, no tenía nada, era bromeando. Pero yo lo amo así. El amor de Dios cubre multitudes de pecados. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo lo amo así. Nosotros tenemos que amarnos. Yo lo estoy diciendo de una forma jocosa, ¿verdad? Pero aplique eso a que nosotros tenemos que amarnos sin importar lo que mi hermano me pueda hacer. Sin importar lo que el hermano haga, que a mí no me guste, que a mí no me agrade, no importa. Tenemos que amarnos porque el amor de Dios que mora en nosotros tiene que reflejarse hacia afuera. Y el que está allá afuera tiene que decir, él no le dice nada porque es cristiano. Él actúa así porque es cristiano. Ellos se aman así porque son creyentes. El pastor lo tolera porque es cristiano. El pastor no le da un palo a esto porque es cristiano, porque la ama a Dios. Si no, ay esto. Ay esto. Y otros que, ¿verdad? Pero bueno. Nosotros no debemos ser insensibles, sino creyentes que nos amamos. Que entendamos que los que importan no somos nosotros. Que nosotros no debemos estar centrados solo en nosotros. No. Es que nosotros podamos entender que nosotros no somos el centro. Que el centro aquí se llama Jesucristo. Y que nosotros podemos aplicar la verdad, como dice el apóstol Pablo aquí, en amor. Y cuando yo tengo que aplicar la verdad en amor, ¿qué significa eso? Que cuando Wilfredo falla, yo tengo que aplicar las escrituras en amor, porque aquí no hay superhéroe. Y mañana cuando me toque a mí, entonces Wilfredo tiene que aplicarme las escrituras a mí con el mismo amor que yo se la apliqué a él. Pero a veces somos hasta arrogantes para nosotros aplicarle la escritura a otro y queremos aplicarle todo el peso de la ley al otro y a nosotros que nos chanceen. El Señor nos ha dado dones, dice el apóstol Pablo. El Señor nos ha dado madurez. El Señor nos ha dado amor, pero no es para que nosotros nos autobeneficiemos de lo que el Señor nos ha dado. Es para que los demás se beneficien de nuestros dones y yo me beneficie de los dones de los demás y así juntos como iglesia podamos autoedificarnos el uno hacia el otro. Y esto va a servir para la edificación mutua y para nosotros mostrar el amor de Cristo hacia aquel que no conoce al Señor. Somos equipados con la finalidad de nosotros poder hacer la obra de Dios. Pero eso no significa que nosotros ahora estamos divididos en grupitos, en comarcas. Aquí hay 5 cacicazgos.
el cacicazgo de Magüey, el cacicazgo de Jaragua. No, esto no es así. Aquí no hay cacicazgo. Aquí hay una cabeza que se llama Jesucristo y un grupo de soldados, de creyentes que deben seguir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y digo eso porque hablaba con alguien la semana pasada y me decía, yo fui a tal iglesia, pero no me siento cómodo porque cuando yo voy allá, yo siento que al final del culto me saludan, me tratan con amor, pero como que cada quien está en su grupito con su lado. Y nosotros no deberíamos hacer eso, sino que quien venga aquí pueda sentirse parte de la familia del Mesías. Somos una familia. Y el que se congrega aquí, aunque sea nuevo, debería sentirse parte de, o nosotros deberíamos hacerlo sentir parte de la iglesia. Eso no fue aquí, para que no estén pensando, ¿a quién fue? ¿A quién fue? ¿A quién fue? La razón de ser de nuestros dones debería ser la gloria del Señor y no otra cosa. La gloria de Dios es y debería ser la razón de nuestros dones. Cuando nosotros no predicamos en amor, lo que nosotros hacemos es mandar mucha gente al infierno. Es hacer cosas que no deberíamos hacer. El amor debería ser la marca distintiva en la que se identifique cada creyente. Las vestiduras del cristiano deberían estar cubiertas de amor. Y no piense ahora, ¿y cómo yo voy a coger el pantalón y lo voy a ensuciar de amor? No es eso que estoy diciendo. Estoy hablando en sentido figurado. La santidad del creyente tiene que verse. El cristiano debe ser santo, debe vivir de cara a la cruz. Y el cristiano debe entender que está apartado para Cristo. Y eso debe reflejarse en la forma en la que nosotros accionamos y en la forma en la que nosotros nos tratamos. Solo puede vivir en amor aquel cristiano que está centrado en las Escrituras. Solo ese puede vivir en amor. Mire nuestro texto, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pablo está haciendo un llamado a ser como Cristo. Jesucristo debería ser formado en cada creyente. Y Pablo nos está enfocando eso. Debemos ser como Cristo. Mire cómo él se lo dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él está hablando con la iglesia de Gálatas y le está diciendo, yo vuelvo a sufrir por ustedes como dolores de parto porque Cristo no ha sido formado todavía en ustedes. O sea, ustedes se están comportando como inmaduros, como niños en la fe. Y ese comportamiento de ustedes no es propio de un cristiano maduro. Y con todo y eso, Pablo está mostrando su amor por los Gálatas y está mostrando su deseo porque ellos sean semejantes a Cristo. Cuando Cristo es formado en nosotros, entonces nosotros somos como Cristo. Jesucristo debería ser nuestro modelo. Jesucristo debería ser nuestra razón. Jesucristo debería ser nuestro mayor deleite. Y nosotros deberíamos parecernos a Cristo. En los días de la pandemia, yo salí a una tiendecita que hay cerca aquí a comprar algo. Y me fui con Dalia. El que no saben quién es Dalia, Dalia es la hija de Brian, mi más grande. Y teníamos una mascarilla puesta, porque en plena pandemia. Y fuimos a comprar lo que íbamos a comprar. Y la señora de la tienda me preguntó, ¿ella es su hija? Porque son igualitos ustedes. Y ella y yo nos miramos porque teníamos una mascarilla puesta. Y ella me dice, ¿y cómo ella nos reconoció con la mascarilla? O sea, a pesar de tener la mascarilla puesta, ella pudo identificar un gran parecido entre nosotros dos. O sea, la mascarilla no fue un obstáculo para que ella se diera cuenta que habían rasgos entre nosotros dos
que eran tan parecidos que era una obviedad que andaban padre e hijo. En este caso, hija. Entonces, algo parecido a esto, la gente tiene que ver en nosotros, con la forma en la que nosotros vivimos. La gente debería identificar al instante, la gente debería identificar a Cristo en nosotros y la gente debería ver el parecido que hay entre nosotros, en lo cuánto yo me parezco a Cristo con mi forma de yo accionar, con la forma en la que yo vivo. Yo debería mostrar así mi parecido con el Señor. Yo soy lo que soy por Cristo y entonces yo debería andar, vivir y mostrar a Cristo, mostrar qué tanto yo me parezco a Cristo. Y eso yo no lo puedo ver en un espejo. Usted no lo puede ver simplemente mirándome, sino cuando usted ve mi forma en la que yo reacciono y en la que yo acciono. Eso debería hablar de cuán yo me parezco a Cristo, qué tanto yo me parezco a Cristo. Que mi vida, mi accionar, hablen por mí. Y la gente, cuando vea mi accionar y cuando vea mi forma de vivir, entonces la gente va a decir, mira, se parece a Cristo. Porque nosotros somos carta leída, dice el apóstol. No es que yo tengo que andar por la vida y a todo el que me pasa por el lado, decir, ay, mira, yo soy cristiano. Mira, es que yo soy cristiano. No, no es eso. Es que la gente con mirarnos se dé cuenta que hay algo distinto en nosotros. Es que la gente al mirarnos reaccionar, la gente sepa que reaccionamos distinto y que la única razón por la que nosotros podemos ser como somos es porque Dios mora en nuestras vidas. Es porque mora el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros somos distintos. Que no existe otra razón. Y con mirarnos la gente se va a dar cuenta. Y cuando nosotros actuamos mal y no actuamos como debería actuar un creyente, la gente ni por enterado se da. La forma en la que nosotros amamos a los demás, esa forma debe hablar de nuestra relación con Cristo y de nuestro parecido con Él. La forma en la que nosotros tratamos a nuestros hermanos en la fe. Eso va a decir qué tan parecido a Cristo somos. Hay creyentes que se parecen un poco a Cristo y un poco al mundo. Hay gente que mira, por ejemplo, a Dariela y dice, Dariela se parece a ti, pero también como que se parece a su mamá. Como que tiene un chin de los dos. Y hay cristianos que son así, que como que tienen un chin, tienen como un chin de Cristo y como que tienen un chin del mundo. Y como que quieren vivir un chin siendo cristiano y como que quieren vivir un chin también siendo mundano. Y cuando están con los cristianos, entonces hacemos todo lo que tiene que ver con los cristianos. Y cuando estamos con los que no son cristianos, entonces hacemos todo lo que tiene que ver con esa gente que no son creyentes. Y somos de un lado como el camaleón, dependiendo de donde nosotros estemos. Y el contexto en el que Pablo está diciendo eso es para que nosotros seamos auténticos. La iglesia debe vivir como Cristo. Los cristianos deben vivir como cristianos. Y cuando estén, no importa en el contexto en el que pueda estar, que se pueda resaltar el hecho de que todo lo que hace lo hace como cristiano porque vive para la gloria de Dios. Es una persona que tiene una identidad. Y como tiene una identidad, hasta sus emociones están sometidas a la palabra de Dios. El evangelio se trata de Cristo y la vida cristiana se trata de imitar a Cristo para glorificar a Cristo en todo nuestro accionar. De eso se trata la vida cristiana, no de otra cosa. Dice en nuestro versículo 16, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Si se dan cuenta, desde el versículo 11 hasta el versículo 16, Pablo es recurrente y repetitivo con lo que Pablo quiere que nosotros aprendamos. Pablo nos está enfocando la edificación de la iglesia. Pablo nos está mostrando que nosotros tenemos herramientas y esa herramienta tenemos que utilizarla en amor, y ese amor tiene que verse, porque cuando ese amor se ve, ese amor es que dice que nosotros somos realmente cristianos, que somos realmente discípulos de Cristo. Pablo está diciendo que el poder para ser equipado no proviene de los creyentes. El poder para ser equipado es un poder dado por Cristo y que se obtiene mediante la madurez. En la medida en la que nosotros vamos madurando, en esa misma medida, ese poder va creciendo en nosotros. Porque el poder tiene que ver con las escrituras. Todo lo que sucede en torno a la edificación del cuerpo de Cristo, la razón de eso que sucede en torno a esa edificación tiene que ver con el poder mismo de Cristo. Y Cristo es la razón de ser de ello. Y en el cuerpo se dan muchas cosas, pero hay un ejercicio mutuo, o debería haber un ejercicio mutuo de edificación en el cuerpo de Cristo, donde el uno ayuda al otro, donde todo, cuando estén en función, apunten a una sola cosa, y es a la gloria del Salvador. Todo lo que se hace en el cuerpo de Cristo, la razón de ser de todo lo que se hace, debería ser la gloria de Cristo. O sea que cuando usted ora, la razón de usted orar debería ser la gloria de Cristo. Cuando usted predica, la razón de predicar debería ser Cristo. Cuando usted se relaciona con algún hermano, la razón de ser de esa relación debería ser Cristo. Cuando usted ayuda a alguien, la razón de esa ayuda debería ser Cristo. Cuando usted hace algo para alguien, entonces no debería tocar trompeta y decir, ¿tú ves a fulano? No, porque se supone que usted lo hace para el Señor. Entonces, cuando usted hace algo para alguien, no debería estar esperando ni reconocimientos ni aplausos. Usted hace algo y entonces usted lo hace y está esperando y no me va a agradecer y no me va, y no, es que usted no lo hace para esa persona. Usted lo hace para el Señor. Y el Señor es quien le va a dar su recompensa. Si usted está esperando recompensa terrenal, esa va a ser su recompensa. Bueno, la recompensa que da el Señor es mejor que la recompensa que da el hombre. Dios paga mejor que el hombre. Entonces esperemos nuestra recompensa del Señor. Cuando usted hace algo y está esperando una mención honorífica, tenemos que revisarnos. Porque lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo para nosotros. Porque cuando es para el Señor, nosotros nos preocupamos de que Él se lleve la gloria. De que cuando la gente mire, la gente no nos mira a nosotros. Y si ponen las luces sobre nosotros, la quitamos de nosotros y la ponemos sobre Cristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. No a nosotros. Y nosotros deberíamos estar interesados en nosotros agradar a nuestro Señor. Más interesado en agradar a nuestro Señor que en ser reconocidos nosotros. La vida cristiana debe ser una vida de ejemplo, donde nosotros hablemos más con los hechos que con nuestras palabras, donde la gente nos identifique más por cómo actuamos que por cómo decimos, porque a veces decimos una cosa y hacemos otra, y no hay una dicotomía entre lo que decimos y lo que hacemos, porque hay hechos nuestros que no son muy buenos, y esos hechos hablan más de nuestra relación con el mundo que de nuestra relación con Cristo. Nosotros no deberíamos andar
de lunes a sábado, concentrados en nuestros afanes, en nuestras preocupaciones, en nuestros empleos, y eso simplemente, no deberíamos. Y venir el domingo, como todo buen creyente, simplemente a juntarnos y nos juntamos a adorar a Dios porque el domingo es el día del Señor. Sí, eso es verdad, pero nosotros debemos vivir la semana completa de cara a Cristo, puestos los ojos en Cristo y haciendo todo lo que hagamos como para el Señor y glorificar a Cristo en todo cuanto nosotros hagamos. Deberíamos comportarnos, dicho de una manera más sencilla, deberíamos comportarnos como cristianos todos los días. Todos los días. No solo el domingo. Todos los días nosotros deberíamos tener el deseo de nosotros aprovechar los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros deberíamos ser celosos con eso. Y no dejar que los compromisos nos arropen de tal manera que yo no pueda aprovechar el espacio celular, que yo no pueda aprovechar el espacio de mujeres, que yo no pueda aprovechar el espacio infantil, que yo no pueda aprovechar el espacio de hombre, no, que yo pueda dentro de todas mis ocupaciones, yo sacar tiempo para yo aprovecharlo para mi vida espiritual. Porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo y que estamos viviendo en la época del microondas, donde todas las cosas las queremos rápido, porque el tiempo es, todos tenemos 24 horas solamente. Si pudiéramos alargarlo y en vez de un día tener 24, le pusiéramos 50, eso no va a hacer la diferencia, vamos a seguir igual de ocupados. El problema no está en las ocupaciones, el problema está en el deseo que yo tengo de hacer las cosas, en mi interés, en mi pasión. Que lo invite a alguien a usted a comerse un sancocho a mediados de semana. A ver si usted no va a ir. Tenga el compromiso, pero usted va a hacer todos los ajustes necesarios para poder cumplir. Es un asunto de convicción. Es un asunto de entrega. Nosotros deberíamos aprovechar todos los espacios de oración, todos los espacios celulares, todo el espacio sería, ¿verdad? En plural simplemente. El espacio de oración, el espacio celular, el espacio de mujeres, todos los espacios que tenemos, que la finalidad es el crecimiento espiritual de nosotros mismos. No es que tengamos una pugna donde podamos asistir a una actividad de hombre y allí podamos ver quién de los hombres es mejor que el otro. No, esa no es la intención. La intención es glorificar al Señor a través de lo que hacemos, pero también edificarnos nosotros. Debería ser esa. Nuestro interés debería estar en mantenernos fortalecidos en el Señor por medio de su palabra para que nosotros podamos modelar con nuestras vidas a Cristo, y eso nos pueden ayudar los medios de gracia que el Señor ha provisto en la iglesia con este fin. Y a veces como que nos hemos desensibilizado. Lamentablemente nos hemos desensibilizado. Y somos nosotros, yo lo he dicho muchas veces, nosotros somos una iglesia pequeña. Y nosotros nos comportamos como si nosotros fuéramos una iglesia grande. Nos hemos desensibilizado. Hermano, y tenemos que volver al primer amor, como dice la Escritura. Tenemos que reflexionar y meditar en lo que hacemos y volver a hacer lo que nosotros éramos al principio. El pastor está muy peleón hoy, ¿verdad? No, es que la intención mía es que usted pueda reflexionar. Y le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo para que nos dé vergüenza a todos. A todos. Dice va para escuchar, para que nos dé vergüenza a todos. Yo dije hace como 2 semanas, escribí por el chat de la iglesia, que el padrastro de nuestra hermana Nancy se había perdido y yo pedía la oración por ella. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que pudieron leer? Luego en la tarde
o mucho más tarde, yo entré, usted sabe que WhatsApp le da de usted ve quién leyó el mensaje. Casi todo el mundo lo leyó. La hermana estaba angustiada, muy preocupada porque la ocasión lo meritaba y ella necesitaba el apoyo de sus hermanos. Y solo 2 personas dijeron amén después de leer el mensaje. ¿Qué le costaba a usted leer el mensaje y poner amén o poner una manita de oración? Que ella pueda sentir el apoyo de la iglesia, por lo menos orando por la situación que estaba pasando. Ah, pero que le pase a usted, que todavía estuviera quejándose. Entonces ve que cómo nos hemos desensibilizado. Alguien sube cualquier cosa en el chat de Amigos del Mesías, tonterías suben, y está todo el mundo contestando, y está todo el mundo hablando, y está todo el mundo diciendo, y está todo el mundo, y hay otros que se salen del chat y dicen, no, hablan demasiado. Ah, bueno, hicimos un chat más privado para hablar de las cosas esencialmente que tienen que ver con, y ni ahí tampoco, porque no es un asunto de chat, es un asunto de compromiso y es un asunto de que yo pueda entender que los que están ahí son mis hermanos en la fe y que el Señor me va a rendir cuenta por el trato que yo tengo con mis hermanos. No se trata de que cuando tú tengas algo, todo el mundo vaya a acudir donde ti. No, no se trata de eso. Se trata de que glorifiquemos el nombre de nuestro Salvador con nuestro trato, cómo nos comportamos y cómo nos tratamos el uno para con el otro. Nos hemos desensibilizado a algo. Tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar nuestra relación como hermanos para que a nosotros no nos pase lo que le pasó a la iglesia de los Corintios. Que la iglesia de los Corintios era una iglesia de grupitos, donde cada grupo se reunía a alabar con su grupito. Y recuerdan la Santa Cena, que lo que nosotros leemos cada vez que vamos a dar a la Santa Cena se da en ese contexto. Y cada grupo se iba con su grupo y iba y no le importaba el otro. Y Pablo tiene que reprenderlo. No, nosotros somos cristianos. Y como cristianos nosotros deberíamos modelar a Cristo. Como cristianos a nosotros nos urge el amarnos los unos a los otros. Y mostrar así con nuestro amor que Cristo vive en nosotros. Pero solo va a notarse eso y a verse por medio de nuestras acciones y de nuestro trato. No es que yo venga y le diga, wow, hermano, cuánto yo los amo. Y cuando usted necesita que yo le escriba, que yo le visite, que yo le llame, entonces usted no me ve. ¿Qué amor es ese? El amor no se dice, el amor se acciona, es una acción. No es que nosotros seamos teóricos y hablemos y hablemos y hablemos, pero nuestras acciones dicen que no somos transformados. No es eso. El apóstol Pablo está haciendo un llamado a que seamos cristianos auténticos. Y por eso necesitamos examinarnos. Necesitamos hacernos un autoanálisis. Y necesitamos mirar hacia adentro de nosotros y ver cómo nosotros nos hemos comportado, cómo nos estamos comportando y cómo nosotros estamos reaccionando ante un hermano que tiene una necesidad. ¿Cómo yo estoy reaccionando ante ese hermano? Y eso nos va a decir qué tanto y qué nosotros debemos cambiar, porque necesitamos cambiar, necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas para nosotros parecernos cada día más a Cristo. Y que la verdad de Dios nos cambie y que la verdad de Dios nos transforme. ¿De qué nos vale a nosotros decir, yo estoy en una iglesia que se predica la verdad? ¿De qué vale eso? ¿De qué nos vale a nosotros decir, no, porque yo escucho predicadores que son de sana doctrina? ¿Y de qué vale eso si nosotros no nos aplicamos la palabra de Dios y no vivimos la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no nos cambia, eso no sirve de nada. Hay un corito viejo que dice, amémonos de corazón. Estaban esperando que yo lo cante, ¿verdad? No, no va a caer en gancho. Dice el corito, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga,
nos encuentre preparados. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo si ese amor no se refleja en nuestro comportamiento y no se refleja en nuestro trato con nuestros hermanos. Una cosa es que yo diga que amo a Cristo y otra cosa es que eso sea verdad. ¿Y cómo eso es verdad? Nuestro accionar y nuestro trato dice si es verdad o no es verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nosotros meditemos en todo esto que hemos escuchado hoy y a que apliquemos las escrituras a nosotros y que podamos ver qué nosotros no estamos haciendo bien, qué nosotros debemos mejorar y que podamos aplicarlo a nosotros, podamos aplicarlo a nuestras vidas y podamos actuar conforme a la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que nos perdone, Dios. Perdónanos. Perdónanos si hemos sido insensibles con algunos de nuestros hermanos. Si no nos hemos comportado como hemos tenido que hacer. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos a ajustar nuestras vidas y hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. Vivir como Cristo. Vivir para Cristo. Señor, que la marca distintiva del amor pueda reflejarse en nuestro trato, en nuestro accionar, en nuestra forma de relacionarnos y de vivir. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos parecernos más a Cristo. Que Cristo sea la razón de ser de todo lo que nosotros hacemos. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.